Como siempre es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Adrián Chaurán. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Fer, y pues bien contento de estar aquí con ustedes en la entrevista. Bueno, déjame platicarte un poquito acerca de Adrián. Adrián es un especialista en los temas que es tanatología, duelos, acompañamiento en situaciones difíciles que vive una persona al cerrar ciclos. Él es doctor por la Universidad de Barcelona en Psicología Clínica y de la Salud. Y pues el día de hoy vamos a aprovechar para aprender lo más que podamos de Adrián y sobre todo aplicarlo en nuestras vidas. Adrián, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué estudiaste psicología? Híjole, qué buena pregunta. Estudié psicología desde la adolescencia, me llamaba mucho la atención el tema humano, las lecturas en psicología, y había decidido por experiencias de vida, por la muerte de un amigo cercano, de un amigo muy querido, y después de mi abuela, de un proceso que ella vivió oncológico, y bueno, el ver cómo la acompañaba un médico y demás. Desde ahí yo ya sabía hacia qué área iba. Entonces iba hacia oncología, ¿no? Dije, voy a medicina y oncología. Pero en realidad yo sabía que dentro de mí lo que me llamaba más la atención era más que lo médico, la parte psicológica. Y mi tía, que había vivido un proceso de cáncer, fue quien me dijo, hay una especialidad, ¿no? Hay especialidades por medio de la psicología para trabajar con gente que está con enfermedades avanzadas, que está en procesos de duelo y demás. Y bueno, gracias a eso y a que me compartió el libro del hombre en busca de sentido, y yo leyéndolo dije, ya sé por dónde voy, por aquí es. Ahora, Adrián, a mí algo que me llama mucho la atención, un valor que defiendo mucho en mi vida es la congruencia. Un médico proyecta salud, un nutriólogo pues un cuerpo estético, un dentista unos dientes perfectos o limpios o estéticos, pero un psicólogo, salud mental. ¿Qué significa para ti ser psicólogo? Para mí ser psicólogo significa sí proyectar, definitivamente tienes que proyectar, y creo que lo primero es la seguridad y el conocimiento personal. O sea, creo que eso es un gran trabajo, conocerte de manera personal y ver de qué forma tu historia de vida influencia, ¿no?, en la manera de vivir la vida al día de hoy y los cambios que son necesarios para poder vivir la vida lo más feliz y lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. El ser psicólogo es ser guía, es ser alguien que dirige, es ser alguien que lidera y alguien que definitivamente marca, ¿no? No una manera de vivir, sino una estabilidad. Y al final de cuentas hay otra cosa que es real, y hablando de este tema que es en el que soy experto, ¿no? El tema de las pérdidas. Somos humanos y eso también a veces se piensa que no deberíamos demostrar nuestro lado humano, que nosotros no sufrimos o no lo pasamos mal con ciertas cosas. Somos humanos y eso también como un psicólogo es importante mostrarlo, ¿no? Nuestra vulnerabilidad, que todos los humanos somos vulnerables. Entonces creo que esa parte también está ahí, poder mostrar y no siempre ir con la cara de yo con todo puedo, ¿no? Sino decir, bueno, también yo tengo mis momentos difíciles y también yo tengo esa parte vulnerable que tenemos todos los seres humanos. Adrián, tú eres especialista en duelos. Para la gente que no sabe qué es eso, la tanatología, ¿qué puedes decirle a todas esas personas? Mira, más que el tema de tanatología, que es algo que se ha movido mucho en México, yo te hablaría más de el cuidado al final de la vida como cuidados paliativos y la psicoterapia especializada en duelos, ya cuando estamos hablando de un trabajo más clínico, ¿no? Como un psicólogo especialista. El duelo en realidad es todo el proceso que vivimos después de un cambio, ¿no? Después de que perdemos algo, siempre los cambios implican pérdidas, y el ajustarnos, el ir pues sí, ajustándonos a los cambios que nos trae la vida, son procesos que llevan cambios físicos, somáticos, conductuales, emocionales, y que de alguna manera nos ayudan a ir integrando las experiencias vividas en nuestra vida, ¿sí? Ya sea como un aprendizaje o simplemente de alguna manera marcando un cambio a través del cual nos convertiremos en nuevas personas, ¿no? Siempre estaremos en cambio y ese cambio es la constante en el ser humano. Entonces el proceso de duelo es todo esto que viene después de las pérdidas. La mayoría de las veces no necesitamos un apoyo profesional, es un proceso que así como la muerte lo tenemos seguro todos, pues los duelos casi te diría que también. Posiblemente alguno no viva muchos duelos o pérdidas tan significativas a lo largo de la vida, pero la gran mayoría los vamos a vivir, por no decir todos, ¿eh? Entonces, normalmente no necesitamos ayuda profesional, pero hay casos en los que es más difícil, en que las pérdidas
son más complicadas. Y no me refiero al tipo de pérdida, sino a la vivencia, y que para una persona es difícil salir adelante, ¿no? Y cuando está vulnerándose la salud mental, es importante recibir el apoyo de un profesional. Podemos decir que un duelo es un cierre de un ciclo y involucra la pérdida de un ser querido, pero también está considerado como un duelo cuando terminas alguna relación con tu pareja, cuando no cumples algún sueño, algún proyecto. ¿Cómo lo vivencian las personas? ¿Tienen como un grado de intensidad o...? Sí, o sea, puede ser definitivamente ante cada pérdida, ante cada relación, en base a tu historia de vida. Mire, se me olvida una vez que escuché a Javier Mascherano cuando murió Tito Vilanova, su entrenador, y le preguntaban, ¿no?, que cómo estaban todos los jugadores del Barça en una rueda de prensa. Él dijo, ¿cómo estamos? Pues como podemos, no hay de otra. O sea, cada quien a su manera, como podemos. Y es como reaccionamos ante una situación de pérdida, ¿no? Algunos mejor, algunos peor, algunos de una manera más emocional, algunos de una forma más intentando evitar recordar lo sucedido, pero cada quien de alguna manera, como podemos, es como reaccionamos ante las pérdidas. Adrián, a tu corta edad ya tienes un doctorado. Tú desde el principio de tu carrera psicológica tenías la misión o la visión de estudiar tu doctorado. Sí, nunca se me va a olvidar una conversación que tuve con mi padre, yo creo que tenía 11 o 12 años. Y le decía, como cualquier niño, ¿no?, cansado de estudiar, ¿y ahora qué sigue, no? Y él me explicó y me empezó a hablar, primaria, secundaria, prepa, y llegó hasta el doctorado. Obviamente yo en lo que iba explicando, pues yo ya me había perdido, ¿no? Pero lo normal era que yo escuchara a la gente hablar de prepa y licenciatura. Entonces estudias tu carrera y ya, se acabó. Y yo en ese momento no le di tanta importancia, pero me doy cuenta años después que realmente esa conversación fue tan importante porque a mí me marcó el camino que desde la perspectiva de mi papá, una persona que quisiera tener un amplio conocimiento y ser muy bueno en lo que hacía, a dónde tenía que llegar. Y al final fue algo que se me quedó muy marcado. El por qué no lo sé, pero desde ese momento se quedó marcado y yo sabía que mis estudios nunca iban a terminar en una carrera, sino que tenía que llegar al grado máximo, ¿no? Y ahora todavía estoy en miras del postdoctorado, así que lo estamos llevando más lejos. Ahora, Adrián, ¿es fácil? ¿Cómo lo has vivido? No es nada fácil, nada fácil. Depende lógicamente de cada quien, ¿no? Para mí han sido muchos retos, han sido muchos nos. Yo recuerdo cuando dije que me iba a Barcelona, lo primero que me dijo mi padre fue, ¿con qué? O sea, ¿con qué recursos? No se puede, ¿no? Y le dije, no sé cómo, pero me voy. Le dije, me voy a ir y tengo que hacer mi maestría y tengo que hacer mi doctorado. Entonces ya desde ahí te respondo, ¿no? Dificultades, muchas. Obstáculos, muchísimos también, hasta de mis amigos, ¿no? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cuánto tiempo? ¿En otro país? Pues sí. Y por último, ya haciendo el doctorado, nunca se me olvida el momento en el que mi esposa me dijo, oye, ahora sí estás convertido en un Ciro Peraloca y algo no va bien. ¿Sí? O sea, tienes que salir de esa habitación en donde estás investigando, tomar aire, convivir con tus amigos, porque esto se te está saliendo de las manos. Y yo, obsesionado con que tenía un tiempo para terminar, y al final la realidad es que ese apoyo de ella para mí ha sido elemental, porque fue quien desde fuera me dijo, oye, algo no va bien, para. Y al final logré terminarlo, ¿no? O sea, logré terminarlo a tiempo y dándome ese tiempo de convivir con mis amigos, de salir, de disfrutar mis últimos meses en Barcelona. Y no olvido el día que lo entregué, le hablé un día antes de tomar el avión y ella estaba acá y le dije, lo logramos. Me dice, ¿logramos qué? Le dije, terminamos la tesis. Me dice, ¿terminaste? Le dije, no, terminamos. Fue un trabajo de los dos. Y le dije, está entregada. Y me dijo, pero dijiste que no ibas a poder terminarla a tiempo. Y dije, pues no sé cómo fue, pero lo logré. Con todo y darme los espacios que me pediste, ¿no? Logré disfrutar mi Barcelona de los últimos años y logré terminar la tesis a tiempo. Entonces, difícil sí es muy difícil, es mucho esfuerzo. Y bueno, además en el área en el que yo trabajo, la realidad es que el sufrimiento y la dificultad humana aparece una y otra vez, ¿no? Y para eso también hay que cuidar a los demás, pero hay que cuidarse de manera personal. En esos tiempos, Adrián, de dificultad, de contratiempos, ¿qué te motivaba?
Pues que siempre había tenido claro a dónde quería llegar. O sea, siempre he tenido claro lo que quería hacer. Siempre había sabido que iba a volver a México, ¿no? Y con un proyecto que desde que yo empecé a trabajar en el tema de duelo, a estudiar, yo sabía que quería crear algo grande. Algo que no fuera solamente poner mi consultorio, sino algo que repercutiera en todo mi país. Y el ver cómo durante el proceso de duelo podemos vivir muchos cambios. Cuánto ayuda a tener unos profesionales bien formados, por ejemplo, en el final de la vida. Todo eso es algo que yo dije, tiene que suceder en México. O sea, el día que yo muera, el día que un familiar mío esté al final de la vida, me gustaría que hubiera profesionales formados. Entonces, yo sabía que tenía que venir, sabía que tenía que crear un proyecto a nivel nacional y lo estamos construyendo. O sea, y sigo en la idea y siempre lo he dicho, yo no sé si esto va a estar listo como yo lo soñé en 2 años, en 5 o en 20, pero no he dejado de trabajar por él. O sea, desde el momento en que me fui, el formarme y el trabajar ha sido para poder lograrlo. Entonces, en esos momentos difíciles siempre era, ya sabes a dónde vas, ya sabes lo que quieres. Y por eso es que siempre tenía esa motivación de seguir adelante, ¿no? Adrián, desde tu perspectiva, ¿cuál es la actualidad de la psicología en México? Desde mi perspectiva, falta arreglar muchas cosas. Creo que vamos avanzando mucho, hay formaciones muy especializadas. Sobre todo pasa esto de gente que hemos salido y venimos, ¿no? Con programas que han hecho mucho a favor de la salud mental en México. Pero por un lado falta mucho quitar el tabú de la salud mental. Realmente los problemas psicológicos los tiene mucha parte de la gente. No se trata de hablar de gente de locura, ¿no? De tener que cerrar en la familia, que no se enteren que hay una persona con depresión, que no se enteren que tengo crisis de ansiedad. Y desde el gobierno, porque el mismo gobierno lo tiene muy cerrado, ¿no? O sea, es poco el apoyo que hay para dar a la salud mental y mucho más a la salud física. Y al final la salud mental es la base de muchos problemas físicos, pero no se está cuidando. Y por otro lado, al no estar arreglado, lo que yo sí siento que ha pasado mucho es que vienen formaciones, faltas de investigación, faltas de respaldo científico, y que de alguna manera aquí la idea es vender, ¿no? Para muchos vender y dar cursos. Y sí, hay muchos cursos de capacitación, pero a pesar de mucha gente formada en esos cursos de capacitación, pocos especialistas. Entonces, me parece que hay gente que no debería de tener una consulta, por ejemplo, porque no son especialistas en la salud mental y lo hacen y lo pueden tener, ¿sí? Entonces, creo que en eso nos falta mucho, marcar bien quién es un especialista, quién es un psicólogo, quién es un psicoterapeuta, ¿sí? Para que de alguna manera demos más fuerza. Y además también valorarlo como un trabajo, ¿no? Y como un trabajo que requiere esfuerzo porque es muy mal pagado. En la mayoría de las áreas es un trabajo muy mal pagado. Entonces, lo que sí es que yo siempre me he quedado con una idea que me dio una profesora que me dijo, en psicología clínica, Adrián, el trabajo lo haces tú. El trabajo no te lo van a dar. Porque normalmente el trabajo que te den no te va a tener contento y hay pocos trabajos. Por eso mucha gente termina trabajando en empresas, en organizacional. Me dijo, pero en psicología clínica el trabajo lo haces tú. Entonces, en eso estamos. Ya te dirían que esa era mi siguiente pregunta. Hay un mito, hay un tabú que dicen que uno de psicólogo se muere de hambre. Es lo que muchísima gente, amigos míos me han dicho, a veces familiares. ¿Cómo es posible que veas estudiar psicología? Es muy mal pagada, etcétera, etcétera. Tú que tienes toda la experiencia laboral detrás de ti, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Realmente no creo. No tiene que ver con la psicología, tiene más que ver con lo que tú creas de ti, con cómo te vendas, con cuáles son tus proyectos. O sea, vuelvo a lo que yo te decía hace rato, ¿no? Si tu idea es tener simplemente una consulta y nada más una consulta, difícilmente puedes vivir económicamente relajado. ¿Por qué? Porque además te das cuenta que llega un momento donde tanta consulta emocionalmente cuesta, ¿sí? Entonces no puedes estar todo el día entero, horas y horas y horas y horas en consulta porque pierdes tu autocuidado. Y además de eso, bueno, puede ser una vía para no vivir mal, pero creo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces, definitivamente pienso que es un mito. O sea, como en cualquier área, o sea, tú puedes estudiar para ser dentista, tú puedes estudiar para ser empresario
Pero si no sabes venderte, o sea, las ventas para mí aparecen en todos lados del mundo, ¿sí? En todos los ámbitos profesionales. Es bien importante saber vender. Y eso aquí como mexicano nos cuesta, ¿eh? O sea, desde el hecho de cómo cobro. El psicólogo piensa que se va a morir de hambre, sí, pero es que me da miedo cobrar. A la hora que tengo que hablar de cuánto cobro, pues si estoy ayudando, ¿no? Desde ahí hay que saber marcar, ¿no? Y eso no significa que no puedas ayudar porque tienes una profesión de ayuda, pero que también tengas unos límites y sepas de alguna manera cobrar, vender y crear proyectos que vayan dando más, ¿no? Definitivamente no concuerdo con la idea de que tengas que vivir mal como psicólogo. Ahora, Adrián, la siguiente pregunta es, ¿por qué no sé cómo es la realidad en España, pero aquí en México, bueno, no sé si te tocó vivirlo a ti, pero por ejemplo en mi salón son 23 mujeres y solamente yo de hombre? ¿Por qué aquí en México los hombres no escogen la psicología? Sí está necesitada y todo el mundo debe de llevar a cabo un proceso terapéutico desde mi punto de vista. Mira, posiblemente no todo el mundo, yo ahí no concuerdo tanto, no todo el mundo, pero sí mucha gente siempre le podría venir bien. ¿Por qué? Yo creo que definitivamente porque la carrera se ha estigmatizado más como ser una carrera femenina, ¿no? En realidad también hay una verdad, o sea, normalmente, no siempre, pero mucho las mujeres están más dadas a la ayuda, al preocuparse por el otro, ¿no? Al ver por los demás, y el hombre más a proveer, ¿no? A la parte de ver hacia sí, hacia la familia, pero no hacia afuera. Entonces creo que eso influencia mucho, ¿no? Y somos una cultura, la mexicana, la latina en general, que seguimos viendo mucho eso, ¿no? Como una mujer que cuida y un hombre que provee. Pero en realidad, por ejemplo, en España es muy diferente. Al día de hoy, yo en las diferentes formaciones que estuve, sí había una prevalencia un poco mayor de mujeres, pero nada que ver con aquí. O sea, totalmente diferente. Sí hay muchos más hombres involucrados en el tema de la psicología. Ahora también el hombre va mucho más a la investigación, la mujer va más a la práctica clínica, al menos allá en España, ¿no? Entonces sí es distinto y yo creo que tiene que ver con esa parte cultural. Y vuelvo a lo del tabú, ¿no? El tabú de la salud mental, del ayudar. Sumémosle la otra pregunta del vivir pobre, ¿no? Entonces, pues en cuanto te dicen, oye, de eso te vas a morir de hambre, pues a un hombre que le toca proveer y tiene que ser proveedor de familia, pues le huye, ¿no? Inmediatamente. Entonces las humanidades en general no son algo que sea muy atractivo a nivel económico por esas creencias que se tienen hasta el día de hoy en la sociedad. Regresando a tu especialidad, Adrián, a todo lo que tiene que ver con los duelos, es muy difícil llevar un proceso de duelo. Genera depresión, genera ansiedad, genera cualquier trastorno psicológico. ¿Qué pasa con una persona que no lleva bien un duelo? Puede desarrollar justo lo que dijiste. Hay una entidad diagnóstica, digamos, que se conoce como duelo complicado, ¿sí? Y que tiene ciertas características específicas. O sea, es el mantener los síntomas, las manifestaciones de un proceso de duelo natural, que yo te decía, pues emociones, tristeza, enojo, pensamientos, a lo mejor hasta de quererte morir, ¿no? De que la vida no tiene sentido. Todo eso es natural que suceda en primeros momentos. Cuando se mantiene, cuando eso queda rígido, ¿no? Estamos desarrollando un problema de duelo complicado. Y eso puede traer además trastornos de la salud mental como la depresión, como el trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad. Entonces, lo que se puede desarrollar a raíz de un duelo pueden ser muchas enfermedades. Esto te lo digo en cuestiones de salud mental. Y ahora lo que se está investigando mucho, y que yo soy un ferviente creyente de eso, es que muchas de las enfermedades de salud física tienen que ver con procesos no llevados, de pérdida, procesos de adaptación a lo largo de la vida, que han costado mucho y que, por decirlo de una manera, van guardados y no bien integrados en la historia de vida. Entonces, temas como la fibromialgia, temas como las somatizaciones en general, ¿no? Creo que tienen totalmente que ver y tienen un componente psicológico detrás, que muchas o la gran mayoría de veces tienen que ver con estos cambios, ¿no? Con cambios, con problemas de relaciones, con problemas de pérdidas, con problemas de cambio en general. Ahora, Adrián, para todas esas personas que pues, no asisten a un psicólogo especialista como tú en los procesos de duelos, tú nos comentaste una vez en tu conferencia ahí en la Universidad Autónoma de Guadalajara que
a veces actuamos muy mal por no saber llevar un duelo con la gente que la está padeciendo. Por ejemplo, una persona que acaba de tener una pérdida y tú llegar y decirle, pues no pasa nada, no llores. Eso es mal llevado, o sea, ¿qué le puedes decir a esas personas como consejos para que sepan llevar un duelo? Yo siempre a la hora de acompañar digo, lo importante es no minimizar, ¿no? O sea, cada quien vivimos nuestra pérdida en base a nuestra vida, en base a cómo la percibimos nosotros, no a cómo lo percibirías tú. Posiblemente para una persona, pues la muerte de una mascota puede no ser tan significativa, pero a lo mejor para quien tú estás acompañando, para tu familiar, pues esa mascota era su vida entera. Entonces nada de vamos a comprar otra, o ya está en el cielo, o ya está con Dios. Pues sí, son buenas palabras, yo siempre digo, son errores de buena fe, porque son frases hechas de buena voluntad, o ya tienes un angelito en el cielo. Como tú dices, simplemente no llores, todo va a estar bien. ¿Por qué no voy a llorar si lo que yo estoy sintiendo en este momento es tristeza? Y necesito llorar. Entonces, siempre recomiendo preguntar qué necesitas. Hacer preguntas. ¿Qué te ayudaría? ¿Quieres contarme algo? ¿Quieres que hagamos algo? ¿Puedo hacer algo por ti? O sea, preguntar, pero no tanto, sobre todo, no dar consejos que no nos piden, ¿sí? Porque un consejo que no nos piden lleva por debajo que algo estás haciendo mal, ¿sí? Y por otro lado, pues también intentar evitar esas frases hechas y evitar que los demás no vivan lo que están teniendo que vivir en ese momento. Lo que nos guía en el duelo a cada ser humano es una brújula, por decirlo así, que llevamos interior, que nos dice, en este momento necesito esto, en este momento necesito otra cosa. Entonces, si estoy necesitando de ti, escúchame, está presente, pero no me digas que no. No me digas que no haga, no me digas que sienta menos, cuando lo que estoy sintiendo es lo que te quiero compartir. Entonces, sobre todo esa parte, no limitar. Adrián, fíjate que varias compañeras me pidieron que te preguntara lo siguiente. En mi generación, en esta etapa de nuestra edad, he visto que algo es muy prevalente. Estas relaciones que cortan y vuelven, cortan y vuelven. No sé si podemos llamarle que no saben llevar un duelo, o qué pasa en este tipo de relaciones que no saben o no aprenden a cerrar un ciclo y están volviendo a caer en lo mismo y no pueden avanzar en lo personal. Híjole, hablar, generalizar en casos así sería muy difícil, ¿sí? Pero hay una cosa que es real. A lo largo de la vida, de la historia de la vida y la gente con la que nos relacionamos, nosotros vamos creando una manera de funcionar. Inclusive desde ciertas teorías le llaman modelos de funcionamiento interno. Y de alguna forma lo que nos ayudan es en confiar en nosotros o confiar en los demás, o no confiar en nosotros y no confiar en los demás. Entonces, cuando yo, es más, me acabo de acordar una frase que dice, la persona que escoges como pareja, algo así, la persona que escoges como pareja es directamente proporcional al amor que te tienes. ¿Sí? Yo cuando lo escuché me marcó mucho. Dije, es cierto, porque no poder dejar a alguien que sabes que ha habido tantos problemas, que en realidad desde el momento uno dices, no es con quien debería estar, no me satisface completamente, no es esta pareja ideal con la que yo quiero estar, y vuelves y permites. Ojo, ¿qué hay viendo hacia ti, no viendo hacia el otro? ¿Qué hay viendo hacia ti que permites estar con alguien que no te llena completamente? ¿Sí? Entonces, en eso yo diría, lo primero es voltearse a ver hacia sí mismo. ¿Cuánto amor tienes hacia ti para poder aceptar a una persona que no te completa en su totalidad como pareja? Qué frase. Adrián, ya para concluir, me gustaría que cerráramos con tu libro favorito, tu frase favorita, y que nos platicaras un poco acerca de tu proyecto que tienes, Duelo por México, para que la gente esté enterada. Bueno, por supuesto que sí. Mi libro favorito, no hay duda, El Principito. Lo he leído, ya van 10 veces, ¿sí? A lo largo de mi vida, en diferentes momentos. Cada vez ha impactado de una manera distinta. Y tengo la costumbre de país al que voy, país en el que compro El Principito. Entonces, además de mi libro favorito, pues es como una colección. Mi frase favorita: la gente mira las cosas como son y pregunta por qué. Yo prefiero mirar las cosas como podrían ser y preguntar por qué no. Y por último, bueno, pues el proyecto Duelo por México es algo que va creciendo. Al día de hoy estamos ya
cimentando la unidad de duelo, de atención a personas en duelo en Guadalajara. La idea es que se empiece a replicar hacia otras ciudades en vínculo con funerarias, en vínculo con instituciones educativas y que, bueno, en algún tiempo, ¿no?, tengamos unidades por todo el país. Hace unas semanas estuve en República Dominicana y al parecer esto de Duelo por México va a pasar a ser algo más grande porque allá ya están poniendo todo para poder empezar a realizarlo también, ¿no? Entonces, al parecer no nos vamos a quedar solamente aquí, sino que vamos a empezar a hacerlo en otros países. Bueno, Adrián, de corazón, déjame compartirte mi frase favorita. Dice, todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ser agradecido. Y de corazón, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu oficina, por abrirnos las puertas de tu corazón y compartir tantas experiencias con nosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Te agradezco mucho, Fer. De verdad que también de todo corazón, gracias. Bueno, como siempre fue un placer estar con todos ustedes. Espero les haya encantado la entrevista con el doctor Adrián Chaurán. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.